Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Mutaciones Auditivas. Este es un espacio de reflexión social en su devenir musical. Este es un segmento donde veremos una serie de charlas desarrolladas en el Pabellón de las Artes, donde se habló sobre el hardcore, el metal y la escena independiente en Quito del siglo XXI. En esta entrega nos acompaña David Octahuano, sociólogo y metalero, el cual nos dará distintas perspectivas para entender el metal extremo en Quito y sus alrededores. Entonces, ahora sí, bueno, como les mencionaba, alrededor de mediados del año del 2017 empecé a darle estudio a un tema referente a algo que a mí me gusta, que me apasiona, que es la música. No tuve la suerte, la fortuna de ser músico, pero sí de escuchar, de ser fan, de comprar discos, de ir a los conciertos. Y bueno, también tuve el privilegio de estudiar sociología en la Universidad Central, entonces pude empatar esas dos cosas en un momento de mi vida, se dieron las circunstancias y bueno, pude darle forma a este trabajo que le tengo tanto cariño y bueno, eso un poco les voy a hablar un poco, ¿no? Aquí se propuso que hable acerca de cómo llegó el metal extremo y también cómo lo entendemos. Y acepté un poco esa temática debido a que arranqué y tuve como referencia a dos bandas insignes, ya icónicas, que son casi legendarias de aquí en el metal, como lo son Ente y Grimorium Verum. Entonces, la investigación arrancó desde ese punto, desde ese eje, teniendo en cuenta a las dos agrupaciones. Ente, que es una banda de death metal, Grimorium Verum, que abarca un poco del black metal, con algo de música nacional, que ya lo voy a hablar más adelante. Pero, como les había dicho hace un momento, este estudio empezó allá por el año 2017 a manera de un pequeño ensayo que nos mandaron a hacer así. Claro, recibí, me acuerdo en esa época, las materias de sociología del arte y otra materia que se llamaba el estudio de los nacionalismos. Entonces, eso también fue interesante para que después llegue a desarrollar el trabajo que hice. Entonces, en primera instancia, este trabajo que yo hice en el 2017 era sobre un ensayo sobre la escena de metal extremo aquí en la ciudad de Quito, aplicando ciertos conceptos y teorías sobre la sociología del arte. Entonces, bueno, entre tantos autores me encontré con un autor que se llama Howard Baker, por ejemplo, que habla sobre los mundos del arte, y otro estudioso, otro académico que es el austriaco Alfred Schutz, que es un referente sobre la línea de la fenomenología, que bueno, aquí no es tan conocida, pero ha tenido un impacto en los estudios sociales y sociológicos. Entonces yo empecé estudiando así un poco la escena de metal extremo aquí en Quito. Ahí comenzó justamente este acercamiento con varios de los artistas incluso. Entonces ahí fue como que la patada inicial para este estudio. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahí justamente les hablaba él es Alfred Schutz, que es un estudioso y un referente sobre la fenomenología. Otro referente para el trabajo de investigación que hice fue Howard Benedict Anderson, que él en cambio es un estudioso de los nacionalismos. Hay unas citas que utilicé y que fueron base para el estudio que hice. Cámbiale nomás eso. Y también ya cuando comencé a hacer el trabajo de la tesis final, me incliné primero un poco por estudiar algo de la música aquí en Ecuador, y era justamente primero entender la redundancia, primero saber cómo se entendía la música aquí en el Ecuador. Ese era un pequeño capítulo que hice en la tesis, y uno de un libro que a mí me pareció súper interesante y que tomo incluso una referencia pequeña, es sobre esa música que tal vez no sé si muchos lo conocen, que se llama La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, de la Ketty Wong, que es un libro que les recomiendo que lean, que es muy valioso así. Entonces también me sirvió como base para estudiar, para el estudio que iba a hacer posteriormente.
Entonces, como les decía, yo empecé estudiando primero, analizando un poco lo que era la escena de metal extremo aquí en Quito, analizando un poco los conciertos, a las bandas de aquí, cómo se desenvolvían, y un poco ahí entraba, por ejemplo, estudios de Pablo Ayala Román, que habla sobre el mundo del rock aquí en Quito. Justamente utilizaba como referencia a este sociólogo Howard Becker, hablando sobre los mundos del arte, hablando sobre, por ejemplo, un concepto interesante que era sobre los hombres de orquesta. Es decir, que había mucha gente se dedicaba a ser artista, promotora, organizadora al mismo tiempo. Entonces eso le daba una dinámica especial a la escena que se construía aquí en Quito. ¿De qué puedo decir en esta parte? Ya que se me propuso que hable sobre la llegada, y justamente en este libro de Pablo Ayala Román se habla justamente sobre la división que había entre el norte y el sur de Quito. Y justamente esa división entre el norte y el sur de Quito va a ser influyente para conocer para saber cómo se fue dando aquí el metal, desenvolviéndose aquí el metal en Quito. Ayala Román mencionaba, por ejemplo, que en el sur llegaba un poco más del rock en español, el heavy metal, bandas que de alguna manera se entendían, decía él. Y mientras tanto en el norte la gente más bien optaba por la música en inglés, por el death metal. Incluso en el norte va a tener un poco más de auge el grunge. Entonces de alguna manera se estratifica ahí el metal y también los gustos por la música. Y es interesante porque habla sobre una división de clase entre el norte y el sur de Quito, que al final sí tiene un poco de razón en ello, y le doy el crédito a Pablo Ayala Román. Entonces, un poco hablar de eso. Otra parte que aquí, y esto no está en ningún libro, ni tampoco le puse en mi tesis porque digamos que no abarcaba un poco de eso, es sobre los locales, la música que venía, cómo compraba la gente la música. Y hay un local que va a ser muy importante, que quedaba aquí en la avenida Amazonas. Dicen que ahora es un lugar donde venden artículos chinos, que es el local que se llamaba El Audio y Video. Muchos a quienes yo entrevisté me hablaban sobre ese local y la importancia que este espacio tenía para que mucha gente vaya ahí y compre y vaya y conozca las bandas que existían. Entonces incluso mucha gente rockera se le contrataba para que trabaje ahí porque ya conocían la música. Entonces digamos que eso, hablar sobre la llegada de aquí del rock aquí, del rock, del metal extremo aquí en Quito, o sea, tomando esos dos elementos que todavía no se los he estudiado mucho, pero que ahí tenemos ya unas dos importantes referencias. Entonces, anterior. Entonces hay un concierto que se dio en el 2016. Por ejemplo, es un concierto que se dio en el 2015 de la banda polaca Vader. Ese es un concierto de solamente bandas ecuatorianas. Está una banda de Colombia también. Está la banda, por ejemplo, Legión, que es un referente del black metal, que son de Puerto Viejo. Y bueno, ahí como se desenvuelve un poco. Y ahora sí, entrando la primera parte de la tesis, de lo que yo ya comencé a analizar. Hablaba un poco entonces en el título, me acuerdo que ya para entrar en lo referente, en lo sustancial de la investigación, era hablar un poco justamente de cómo entender el metal aquí. Y hay algunas aristas, y una que yo tomé fue, por ejemplo, la crítica a la religión que tenían muchos artistas y lo expresaban a través de la música que hacían. Y era específicamente hacia el catolicismo, que este ha dejado un legado importante en la cotidianidad de la población. Entonces, la crítica a la religión va a ser un puntal muy importante para que las bandas de metal extremo lleguen a desenvolverse. Por ejemplo, ahí tenemos la crítica o la forma que decide utilizar bandas como Grimorium Verum. Podemos hablar también de Mutilated Christ y otras más, ¿no? que hablan justamente de no sé si burlarse, pero sí hacerle contra a la religión, porque en cierto sentido Ecuador tiene una población altamente católica, a pesar de que en los últimos años obviamente ya predominan o están apareciendo, surgiendo y emergiendo otras religiones, pero el cristianismo, el catolicismo está ahí, históricamente está anclado a nuestra realidad, tanto así que
incluso en el liberalismo, que tenía esta tendencia a irse en contra de la religión católica, al final termina negociando el liberalismo con la religión católica y haciendo una concesión, y por eso la religión católica tiene una preponderancia importante en este país. Entonces, obviamente, y en ese sentido, varias bandas de metal, ya con el pasar de los años, van a hacerle crítica a eso y utilizar justamente en sus letras, en sus imágenes, estos elementos en contra de la religión. Y hablaban, a quienes entrevistaba, hablaban justamente de ese mensaje directo y contrario a la religión católica, irse directamente en contra de eso. Pero también tener en cuenta que de alguna manera la religión católica es parte de nuestra vida y de nuestra realidad. Y eso en esta parte. Ahora, otra forma de entender es, por ejemplo, el mensaje político que también buscan algunas bandas. Aquí yo tuve que irme con la otra banda que les hablé al principio, que era Ente, y especialmente con uno de sus integrantes, que era el baterista el Igor Icaza. Entonces yo hablé con él y él me decía que tenía en cambio un sentido político, desde lo político hasta lo existencialista, para manejarse con Ente, por ejemplo. Entonces, justamente, como dice, busca transmitir un mensaje que encarne un significado crudo sobre la existencia del ser y la sociedad que lo carcome. Entonces, aquí queda reflejado mucho también la crítica social del mensaje que tiene, por ejemplo, las bandas de death metal. Las bandas de death metal, como que sí, a diferencia de un poco del black metal, sí tienen como que esa inclinación un poco más política. Las bandas de grindcore también, que se podrían incluir con las de death metal. Entonces, no sé, podemos pensar en bandas como Napalm Death, por ejemplo, que recién estuvo por acá, que habla justamente de eso, que tienen letras antifascistas también. Entonces, se refiere a eso y no es y aquí en Ecuador no es de excepción, teniendo en cuenta, por ejemplo, el mensaje de Ente. Y hubo algo especial aquí, que hablé con Igor Icaza, que hablamos justamente, y tal vez muchos de aquí lo pudieron haber conocido, no sé si también vivieron en esa época, que era este concierto de Cenotaf en 1996, cuando se canceló allá en la ciudad de Ambato por intervención de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Y resultó interesante porque no sé si alguien más tiene una versión más larga de lo que fue esa vez, ¿no? Entonces, el Igor Icaza me contó justamente cómo se había dado todo esto. Alrededor de unos 5 minutos me contó cómo había sido todo este momento, ¿no? Incluso de pánico, me decía, cuando llegaron los militares y los policías a intervenir en este concierto. Entonces decía que de alguna manera eso también le marcó y de cierta forma también eso se ve reflejado en su trabajo artístico. Ese comentario lo tengo también procesado en mi tesis. Ahí, les podría dar después la página exacta donde está. Y resulta interesante también esto porque Jorge Enrique Adún también habla de esto en su libro Ecuador, Señas Particulares. Entonces, el rock de alguna manera, el metal de alguna manera estaba siendo disruptivo ya en esa época, estaba ya comenzando a llamar la atención en los años 90. Incluso se puede ir al YouTube y ver cómo hay reportajes sobre este tema. Sobre Ambato no hay mucho, pero sí hay sobre, por ejemplo, y ese creo que era más bien un concierto de punk que se dio en Solanda también. Igual la misma dinámica de las fuerzas del orden, llegan, intervienen y claro, ejercían prácticas como por ejemplo hacerles cortar el pelo y hacerles arrastrar y cosas así. Entonces eso de alguna manera fue la segunda parte que la abarqué en el trabajo y claro, de ahí me salté a otra forma de entender también el metal, ¿no? Y claro, y esto fue con quizás lo que más me impactó a mí, y no pensaba que era de una forma
tan así sobre lo que terminé averiguando, y era justamente cómo una banda, unos artistas deciden conjugar, fusionar o complementar el metal extremo, el black metal, con la música nacional. Y ese fue el caso de Grimorium Verum, o más bien dicho de uno de sus miembros, ¿no? que lo hace de esa forma. A ver, aquí lo que pasó y con lo que me encontré fue que, a ver, teníamos dos formas así, o una forma medio peculiar de que este artista, por lo que había vivido, se había hecho, además de que le gustaba el metal, también le había gustado la música nacional como la conocemos aquí, los pasillos, el yarabí, el San Juanito. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención esa cuestión. Incluso esta persona había vivido en el centro histórico de Quito, y como bueno, ahí básicamente era como un pueblo, se podría decir, todos se llegaron a conocer, y este artista había conocido a Gonzalo Benítez hasta el día de su muerte. Entonces incluso se había hecho amigo de Gonzalo Benítez, y decía que incluso le hacía escuchar su música de black metal a Gonzalo Benítez, y además de Gonzalo Benítez se había hecho amigo de otros artistas, de otras personas ya mayores, y eso me llamó a mí poderosamente la atención de cómo llegaba a hacer música de esa forma. Puedes cambiarle. Y justamente, no sé si esta persona seguirá viva. Este señor es Yulay Cano. Era un artista, un productor, un promotor de varios artistas de música popular, de música nacional, y también llegó a ser amigo de este artista que es Álvaro Arellano, me olvidó decir el nombre, y era interesante porque incluso le hace cantar, le hace interpretar en una canción que es un cover a Gigi Allen, y sí, o sea, para personas que de alguna manera creemos que es solo metal, me llamó la atención. Abajo está otra persona, no había una foto de él, pero esta persona se llamaba, perdón. Bueno, les quedo debiendo el nombre, pero esta persona también mayor, que decía que en el centro histórico también era famosa porque cantaba música nacional, sale en la portada de una de sus bandas. Ahí está, Ecuadorian Satan Speed Metal. Yo pensaba al principio que era Eloy Alfaro, no, pero ha sido esta persona, este amigo que ha tenido este artista. Y bueno, ahora bueno, entonces tenemos eso. Y algo que llamó también la atención fue que hubo también, o se generó una polémica, porque en el metal, al igual que en otras cosas de la vida, de la sociedad, también las formas importan. Entonces, digamos que a mucha gente que se considera metalero, no le gustó esto. Entonces, hubo aquí una especie de incluso discriminación, y no sé si se acuerdan que al principio yo les hablé del libro de Laquetti Wong sobre la música nacional. Entonces, Laquetti Wong en una parte de su libro analiza los comentarios del YouTube sobre los videos de la música nacional, y habla justamente analiza sobre los comentarios, las impresiones, y ella pone en un lugar a los comentarios que son burlones, que se burlan, que hacen mofa, y otros comentarios que de alguna manera alaban, felicitan a los artistas. Y yo en una parte del trabajo hice eso también, porque encontré la misma dinámica con este artista Álvaro Arellano y su música. Él tiene un video, o le hacen un video interpretando el tema Puñales, que es de Benítez y Valencia. Él lo hace, y ahí, por ejemplo, no sé si es la misma persona, algunos dicen que es la misma persona, que le hace los mismos comentarios peyorativos, y claro, le decía de todo, ¿no? Que es un falso, que es un barato, que es un patético y todo eso.
Y después había también comentarios que más bien le agradecían, le felicitaban. Y aquí me surgió una idea, o sea, una forma de complementar con los estudios que se han hecho acerca del mestizaje. Hay dos autores que yo tomé para esto, que eran el Hernán Ibarra, acerca igual del mestizaje, y también del profesor Manuel Espinosa Polo, ambos hablando sobre el mestizaje en el Ecuador. Entonces ellos hablaban cómo siempre, especialmente el ecuatoriano, tiene esa vergüenza, ¿no?, de recurrir a sus raíces, de siempre de generar polos opuestos, y igual Espinosa Polo también tiene también esa lectura, ¿no?, de cómo las personas aquí en Ecuador, cómo el mestizaje atraviesa esa forma de que de tener vergüenza sobre cuando se dan este tipo de cosas. Entonces, sin querer, yo la verdad nunca pensé formar esta lectura, pero sí, el mestizaje y sus dinámicas también están presentes en el metal, en el heavy metal, en el metal extremo, y más aún cuando tenemos esto, cuando hay alguien que se atreve a fusionar y generar estas cuestiones, estas formas de tener la música nacional y el metal extremo. Entonces, hay también racismo, hay también clasismo dentro del metal, nada es perfecto como se dice. Entonces eso, otro aspecto también interesante con el cual me topé. Si es que les interesa, ya estábamos escuchando Grimorium Verum un poco, pero hay un tema muy especial que ellos tienen que se llama Agnora Jacal o la caja ronca. Ese tema que dura como unos 25 minutos, abarca justamente todo lo que he hablado hasta ahora, de cómo se fusiona el metal con otros ritmos como el pasacalle, el pasillo, el yarabí. Y es una canción, es un tema muy, muy interesante, la verdad. Hay otro colega que realmente, si es que quieren saber un poco más, que desmenuza, que analiza mucho más, que es Freddy Ayala Plazarte, profesor de la Central, que él justamente le dedica como unas 25 páginas a este tema musical. Yo le dedico un poco más que todo para analizar justamente cómo era importante para este artista esta forma de fusionar a la música nacional y el metal extremo. Entonces, eso en cuanto a Grimorium Verum, sobre esta forma de fusionar el metal extremo y la música nacional. Ahora yendo rápidamente al siguiente tema o el siguiente punto que lo abordo en mi tesis. Hablaba un poco de otro tema. La verdad, hasta ese punto yo como que ya decía, ¿será que es suficiente? ¿Llego hasta ahí? ¿O me voy un poco más, ¿no? Un poco más allá? Y realmente fue interesante también y me atreví a seguir investigando un poco, porque hasta ahí ya iban como 3 capítulos. Y decía, tal vez hago unos 2 más, porque como que decía, no sé, falta más. Y falta mucho más que hablar, o será que le dejo ahí. Entonces yo dije, no, le voy a seguir haciendo. Ya no solamente me voy a encargar de analizar a Ente y Grimorium Verum, sino algunas otras bandas que también conozco. Y justamente me llamó la atención que había bandas, por ejemplo, que también tomaban con mucha fuerza la cuestión de lo ancestral, bandas incluso de comunidades indígenas, que ya también otra persona lo estudió, que es Viviana Herrera. Ya le había dado también un estudio un poco más grande, y yo le quería dar también topar un poco, y también darle cabida a la escena de Sangolquí, por ejemplo, que conocía y que me llamaba la atención porque también abarcaba temas sobre la naturaleza, los orígenes, sin necesariamente llegar al extremo del nacionalismo y cosas así. Entonces, claro, me encontré con cuestiones, por ejemplo, como lo ancestral dentro del metal, ¿no? Hablar de la naturaleza, de la Pachamama, tal vez, no, o sea, bandas que de alguna manera también sentían que era necesario
tener esto dentro de su trabajo musical. Por ejemplo, bandas en Sangolquí como la banda Padrax Attack, que tiene un tema que se llama el Sangol Killers y que hablan justamente sobre el significado que es ser un metalero en Sangolquí. Entonces también me pareció sumamente interesante, o hablar sobre la importancia del sol y cuestiones alrededor de ello. Eso por un lado. Y claro, por ejemplo, ese es un evento que se realizó, me parece, en el 2013 o 2014, y es un concierto que se hizo justamente con bandas en su mayor parte de Sangolquí. Entonces tenemos Mutilated Cries, Padrax Attack, entre otras más. También otra banda que abarca un poco de eso es la banda Lamento Fúnebre, también de uno de sus integrantes también de Sangolquí. Eso, y pues ahí cámbiale nomás. Ese era un punto de ese capítulo. El otro, como lo dije, era sobre la cosmovisión andina, pero ya de lleno dentro de bandas de metal extremo. Este movimiento se lo conoce como el Yana Anta, el metal negro ancestral. Yo lo topo unas páginas nomás, le abordo unas páginas nomás, porque ese tema ya lo abordaba otra persona, incluso me ayudó con una pequeña entrevista. Se llama Viviana Herrera, tiene una tesis de grado igual hablando sobre eso, pero sí me pareció sumamente interesante la forma en que estas bandas deciden trabajar su temática. Por ejemplo, tenemos la banda Atugnán, que sé que todavía sigue vigente. Tenemos también la banda Pachacaman, que me dijeron que está ya en pausa. Y bueno, abordan justamente lo ancestral. Aquí incluso ya abordando un poco más ya la cuestión del tema de lo que significan los elementos de la cosmovisión andina, ¿no? De la montaña, los árboles, la naturaleza, la relación entre la naturaleza y el ser humano, que se puede ver ahí. Pachacaman como que es la banda que más ha trabajado sobre ello. Tienen ese trabajo, el Aini, que es de larga duración. Y bueno, ahí es un trabajo sumamente recomendado a quienes quieran averiguar un poco más de ello, pero como les dije, creo que ya está en pausa esa banda. Y después, ahí sí era como que el tema un poco más fuerte, que también me llamó la atención, y no solamente aquí en Ecuador, sino también en el mundo, ¿no? Sobre la cuestión del aspecto ideológico en el metal extremo, y Ecuador no era la excepción. Ya había bandas que tocaban estos temas ya un poco más de forma directa, sobre la cuestión del nacionalsocialismo, del fascismo directamente, o bandas también que de alguna manera también topaban temas desde el otro lado. Y claro, aquí justamente en este lugar era cuando pasó algo peculiar. Cuando vino Enthroned y Purgatory, no sé si alguien estuvo en ese evento, hubo justamente ahí una pelea así en pleno concierto de metal. Bueno, al finalizar hubo esa pelea entre gente que era neonazi y metaleros ahí. La verdad fue un episodio muy peculiar. Pero la realidad es que el metal extremo también tiene esa inclinación hacia estas formas ideológicas. Y yo lo abordo también de forma, no sé si de forma breve, porque sí le dediqué un capítulo, pero sí como mencionar, ¿no? Como que tratando de hacer ruido de que estas formas también están presentes. Y aquí me hacía la pregunta de que, claro, en los 90 hablábamos de que incluso el metal puede ser un movimiento social, que está muy enfincado a ideas de izquierda, pero con el tiempo también encontramos estas formas. Y la pregunta es ¿por qué? Yo no puedo responder esa pregunta porque de alguna manera habría muchas respuestas alrededor de ello, pero sí, como decir que es producto de cómo la sociedad va cambiando, ¿no? Ahora tenemos esta cuestión del internet que nos acerca justamente a estas formas. Vemos como por ejemplo ahora ya no hay tanto filtro y tenemos justamente el acceso a que la gente coma cuento de estos discursos y eso básicamente contando un poco y brevemente reseñando mi tesis de grado, que realmente sí me costó un montón y la verdad sí
Sí, fue como que al final muy, muy satisfactorio terminarla. La verdad no pensaba que me iba a salir así, pero bueno, siempre me surgen dudas de que pudo haber sido mejor, pero ahí está y ojalá después lo pueda continuar. Eso en cuanto a mi tesis y lo que puedo decir ahora de manera breve así. Gracias. Bueno, rápidamente, tal vez alguien quiere preguntarle algo al compa. Sí. ¿Tienes algunas definiciones que consideraste importante para basar este trabajo sobre algunos términos y definiciones particulares? Creo que uno de los conceptos, más que yo haya elaborado, y era como lo dije en la exposición, era sobre cómo el mestizaje sigue presente en el metal extremo. Todas esas formas, todos esos prejuicios que tenemos como habitantes de esta parte del mundo se siguen reflejando. Hay autores como Hernán Ibarra, que habla del mestizaje aquí en Quito especialmente, o el profesor Manuel Espinosa Polo, que también hablan sobre el mestizaje y todo este prejuicio que hay alrededor, sobre ese avergonzamiento que tenemos sobre nuestros orígenes, que están también en el metal. Y yo la verdad no esperé encontrarme con eso. Digamos que eso fue el punto más fuerte con el que yo me encontré al realizar esta investigación. Y sí, ese digamos que fue el que más lo encontré en la investigación por ahora. Tendría que seguir pensando para ver qué más me encontré.